Hola, somos el equipo 4 y esta es la práctica 6 de transformación de fuentes. Siempre que tengamos que aplicar un método de análisis para un circuito en corriente alterna, puede ser necesario que tengamos que convertir una fuente de corriente a una de tensión o viceversa. En lo que tenemos aquí podemos ver que los componentes pasivos están conectados en serie con nuestra fuente de tensión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos convertirlo a una fuente de corriente. Cuando se hace la transformación de la fuente de tensión a una fuente de corriente, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es la que está aquí. Vamos a tomar nuestra tensión y dividirla sobre la impedancia total de nuestros componentes. Y cuando queramos convertir a una fuente de corriente en una de tensión, vamos a tener que observar que estén nuestros elementos pasivos conectados de forma paralela con la fuente, si no, no va a ser posible. Y la fórmula para poder transformarlo va a ser el valor de la corriente, o sea, de la tensión, de la fuente de corriente multiplicado por la impedancia de nuestros pasivos. Este es un ejemplo que encontramos para poder explicar un poco mejor cómo funciona la transformación de fuentes. Este es el circuito que se nos proporciona para poder trabajar. Como podemos ver, todos los elementos aquí están separados, no están juntos, y no hicimos tampoco el cálculo de XC o XL. Vamos a dejarlos así para poder entender un poco mejor qué es lo que pasa. Lo primero que podemos hacer con este circuito es hacer una transformación a fuente de corriente. Con la fórmula de la tensión sobre la impedancia, ya tenemos el valor de nuestra fuente de tensión y tomamos el componente que está en serie, que son estos dos. Y también podemos verlo como un XL en este caso, pero como ya dije, lo tomaremos por separado. Hacemos nuestro cálculo de 40 sobre 1 más 3J, que es el valor que está aquí, y nos va a dar 12.65 con un ángulo de menos 71.57 amperes. ¿Qué es lo que pasa después cuando redibujamos el circuito? El componente que teníamos en serie lo tenemos que dibujar otra vez, pero esta vez en paralelo, y cuando lo tengamos en paralelo, lo tenemos que poner en serie. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que podemos hacer aquí ahora con el circuito redibujado es hacer el paralelo de estos componentes. Entonces hacemos un Z equivalente de 1 más 3J por 9 menos 3J. Y ponemos los mismos valores abajo, pero esta vez sumándolos. Tenemos entonces que es 1.8 más 2.4 de J. Redibujamos otra vez nuestro circuito con el Z equivalente aquí, separándolo, la parte real, o sea la resistencia, y la parte imaginaria, o sea el inductor. ¿Qué volvemos a tener aquí entonces? Una fuente de corriente conectada en paralelo con componentes pasivos. ¿Qué se puede hacer? Transformar a una fuente de tensión. Para fuente de tensión entonces tomamos el valor de nuestra corriente, 12.65 con ángulo de menos 71.57, multiplicado por el componente de estudio, o en este caso los dos componentes, que se pueden hacer 1.8 más 2.4 de J, que es igual a 37.95 con ángulo de menos 18.44. Volvemos a redibujar nuestro circuito y por fin tenemos todo en serie. Pero para facilitar el cálculo lo que podemos hacer es juntar estos cuatro componentes pasivos. De modo que vamos a tener 1.8 más el valor de aquí, que no lo tengo anotado, de 2.4 más 0.6, 2 para la resistencia, y el valor del inductor va a ser de... En el circuito donde ya juntamos estos cuatro componentes, tenemos entonces que el resistor vale 2 ohms y nuestro inductor va a valer J3. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Ya sabemos que nuestra corriente fluye para allá. Esto es simplemente intuitivo. Por lo tanto, podemos calcular la corriente que está en nuestro circuito. La corriente es igual al valor de la fuente de tensión sobre la impedancia. Esta impedancia es la total en todo el circuito, la que estaba aquí en serie y la que teníamos sobre el elemento de estudio, que va a ser VO. Entonces, 37.95 con un ángulo de menos 18.44 sobre 2 más 3J más 10 menos 19J nos va a entregar un valor de 1.89 con un ángulo de 34.69 amperes. ¿Qué es lo último que nos falta? El circuito lo que nos pide es que calculemos el valor de VO aquí, o V0. Entonces vamos a calcular nuestra tensión. Ya conocemos el valor de la corriente y tenemos que multiplicarlo por la impedancia. La impedancia en este caso va a ser de donde nos está pidiendo
que calculemos o que obtengamos la tensión. Entonces, 1.89 de la corriente con un ángulo de 34.69 multiplicando el valor de la impedancia de 10 menos 19J nos va a entregar un valor de 40.74 con un ángulo de menos 27.55. Es importante recordar que podemos transformar fuentes de corriente a tensión o de tensión a corriente tantas veces como nos sea necesario para poder resolver el circuito. Para el procedimiento de la práctica, utilizamos un capacitor de 5 microfaradios y 4 resistores de 47, 220 ohms, de 330 ohms y 100 ohms, y también una bobina de 99.8 milihenrios. Todos estos componentes los conectamos de acuerdo al diagrama que se nos presentó en la práctica. Posteriormente realizamos los siguientes cálculos. Procedemos a resolver el circuito eléctrico. Utilizamos un capacitor de 5 microfaradios, una bobina de 99.8 milihenrios y 4 resistores, un resistor de 47 ohms, un resistor de 100 ohms, un resistor de 220 ohms y de 330. Tenemos que nuestra fuente de tensión nos entregaba 12 volts. Esto lo transformamos a valor RMS que nos entrega 16.97 con un ángulo de menos 90. Posteriormente calculamos la impedancia del capacitor con las fórmulas anteriormente vistas, dándonos un resultado de 530.50 con un grado de menos 90. Y en la impedancia del inductor, también usando la fórmula anteriormente vista de 377 radianes sobre segundo, multiplicando al valor de la bobina, que es 99.8 milihenrios por J, esto nos dio igual a 37.62 J, que es igual a 37.62 con un grado de 90 grados. Hicimos la transformación de fuentes, empezando por la fuente de tensión, transformándola a una fuente de corriente, y resolvimos y como al momento de transformar la fuente de tensión, las resistores pasan a convertirse en paralelo. Entonces resolvimos el primer arreglo de resistores en paralelo, que esto es 47 ohms por 330 ohms sobre 47 ohms más 330, que nos dio igual a 31.97 con un ángulo de 0. Para el valor de la fuente, la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, que esto es igual a 16.97 con un ángulo de menos 90 sobre 47 ohms. Esto nos da de resultado 0.361 con un ángulo de menos 90. Posteriormente volvimos a transformar nuestra fuente, pero ahora de corriente a tensión, y resolvimos el serie equivalente que nos había quedado anteriormente del paralelo, que era 31.97 más la bobina que teníamos, que era de 37.62 con un ángulo de 90. Entonces es para nuestro arreglo del resistor equivalente es 31.97 con un ángulo de 0 más 37.62 con un ángulo de 90. Esto es igual a 313.23 con un ángulo de 6.89. Para el arreglo de la fuente, sabemos que tensión es igual a la corriente por la impedancia. Entonces tenemos que es 0.36 con un ángulo de menos 90, que multiplica a 31.97 con un ángulo de 0, que esto nos da igual a 11.50 con un ángulo de menos 90 volts. Proseguimos con una transformación de fuente de tensión a fuente de corriente. Haciendo la transformación, tenemos que la tensión de la fuente anterior sobre la impedancia de la resistencia equivalente 2 nos da una fuente de corriente igual a 0.037 con un ángulo negativo de 90. Y como podemos observar aquí, el circuito queda de esta forma. Después resolvemos el paralelo del resistor equivalente 2 y la resistencia
y el resistor 3. El paralelo nos queda que nos da 248.3 con un ángulo negativo de 17.71. Después proseguimos a realizar otra transformación de fuente de corriente a fuente de tensión. Esta nos da que con la fuente de tensión, utilizando la ley de Ohm, que es la corriente por la impedancia, nos da de 9.19 con un ángulo negativo de 114.6. Nos queda el siguiente circuito en serie y resolvemos el circuito. Realizamos la suma de las impedancias del resistor equivalente 3 y el resistor número 4. Esto nos da igual a 571.54 con un ángulo negativo de 7.59. Para sacar la tensión X, utilizamos el divisor de tensión, que esto es igual a la tensión de la fuente por el elemento de estudio sobre la suma de las impedancias, que es la que acabamos de obtener. Esto es igual a 9.19 con un ángulo negativo de 114.6 de la fuente por los 330 del resistor número 4, que es nuestro elemento de estudio, sobre los 571.54 con un ángulo negativo de 7.59, que es la suma de las impedancias. Entonces obtenemos que la tensión en X es igual a 3.752 con un ángulo negativo de 107.005. Y para obtener la corriente utilizamos simplemente la ley de Ohm, que esto es igual a la corriente es igual a la tensión por la resistencia o la suma de las impedancias. Esto obtenemos que son los 9.19 con un ángulo negativo de 114.6 de la fuente sobre los 571.54 con un ángulo negativo de 7.59 de la suma de las impedancias. Esto nos da igual a 0.016 con un ángulo negativo de 107.01. Este resultado lo dividimos entre raíz de 2 para que nos dé el resultado en valores RMS. Posteriormente comprobamos nuestros resultados analíticos con nuestros resultados experimentales y podemos observar que sí eran casi exactos con nuestros valores analíticos los resultados experimentales. Luego vaciamos todos nuestros resultados en nuestra respectiva tabla 1, que era la comparación analítica y experimental. La siguiente parte de nuestra práctica fue medir el ángulo de desfase, en el cual nos dio 18.5 y esto lo vaciamos en nuestra propia tabla. Conclusión. Con esta práctica pudimos comprobar el principio de transformación de fuentes y corroboramos que existe una relación de tensión entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos encontrados en el circuito. Asimismo, pudimos determinar el desfasamiento de las ondas de los elementos pasivos con respecto a la fuente de alimentación.